Es una capacitación para todo eso. Muy buenas tardes. Que no se va a votar ni... Susan, estás muteada. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar un par de minutitos para comenzar nuestra jornada del día de hoy, ¿ya? Que viene incorporándose más gente. A los que ya están, les pedimos que, como siempre, vayan registrando su nombre, su cargo y el ELEAM al que representan, ¿ya? En el chat. Y si hay más de una persona por ELEAM, pongan todos los nombres de las personas que están y los cargos y el ELEAM al que representan, por favor. ¿Ya? Vamos. Muy bien, ahí están. Ya. Vamos a comenzar ya, les vamos a pedir que vayan silenciando sus micrófonos también a medida que vayan ingresando. Primero que todo, recordarles nuevamente a los que están ingresando recién, realizar su registro de asistencia en el chat, ¿ya? Nombre, cargo y el EAM al que representan. Recordarles también que las preguntas idealmente las vayan haciendo al final de la jornada. ¿Ya? Bueno, darles la bienvenida, hacía un par de semanas que yo no estaba, estuvo Paula acá, agradecer la presencia de todos ustedes esta tarde, pedirles que silencien sus micrófonos en la medida que van ingresando. Hoy día nos reunimos en torno a un tema que es un tema de mucha sensibilidad, que probablemente ustedes viven dentro de sus ELEAM, el cambio, ¿cierto?, que ha venido transcurriendo en el perfil de los adultos mayores que residen, ¿cierto?, en ELEAM ha ido cambiando y por lo tanto nos ha ido acercando mucho más cotidianamente, ¿cierto?, a esta realidad que tiene que ver con los cuidados paliativos, con los cuidados al fin de la vida, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar de los cuidados paliativos y para eso tenemos a Paulina Charó. Les voy a contar un poquito quién es la Pauli. Espérenme un segundito que aquí tengo su currículum. Es una persona con mucha experiencia, ella es enfermera de la Universidad Mayor, con 16 años de experiencia, diplomada en geriatría y gerontología. Trabajó durante 9 años como enfermera coordinadora de una unidad de cuidados paliativos. Fue directora técnica administrativa en un ELEAM y hoy día es supervisora técnica del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Paulina Charó tiene mucha experiencia en el trabajo en cuidados paliativos. Esperamos que esta jornada, al igual que las anteriores, sea de mucho crecimiento, que puedan identificar cuál es el rol de ustedes en esta labor, en este trabajo, en el día a día, ¿cierto? Con respecto a este tema. Paulina, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Susan. Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto, la verdad, estar hablando de este tema. Espero hoy día poder transmitirles toda mi experiencia, ¿ya? Es un tema que abarca muchos ámbitos, y por lo tanto hoy día traté justamente de hacer un pequeño resumen con lo que yo considero, según mi experiencia, según mi vivencia, trabajando tantos años en cuidados paliativos, como lo más importante que quizás ustedes debieran conocer. Por lo tanto, les agradezco su presencia y espero sea esta presentación de su agrado. Como para instruirlos un poco, hacer una pequeña introducción, me imagino que todos ustedes han escuchado hablar de cuidados paliativos, ¿cierto? A pesar de que los cuidados paliativos
por ejemplo, en Chile llevan instaurados aproximadamente 20 años, ¿ya? El Programa Nacional de Cuidados Paliativos existente hoy en Chile es un programa a nivel nacional, ¿no es cierto?, que funciona generalmente en la atención secundaria en los hospitales, como en los centros de especialización de los hospitales. Sin embargo, lamentablemente está muy acotado aún, en el sentido es que los criterios de ingreso para las unidades de cuidados paliativos en Chile abarcan solamente a los pacientes con diagnósticos de cáncer, ¿ya? Eso no quiere decir que a lo largo de nuestra vida, ¿no es cierto?, o en algún momento de nuestra vida, todos en algún minuto necesitemos de cuidados paliativos. Y como sabrán, los cuidados paliativos hoy en Chile, para estos pacientes oncológicos que yo les menciono, son un GES, es una garantía explícita de salud. La siguiente, Susan, por favor. Entonces hablemos un poquito de cuidados paliativos. ¿Qué significan los cuidados paliativos? ¿Ya? Los cuidados paliativos en el fondo fueron creados para personas, ¿no es cierto?, que tienen alguna enfermedad que ya está fuera del alcance terapéutico o que de frentón no respondieron a algún tratamiento determinado. ¿Y cómo se definen los cuidados paliativos? Se define como la atención y el cuidado activo, integral e interdisciplinario de las personas cuyas enfermedades no responden a un tratamiento curativo, a una enfermedad en etapa avanzada y que sufren dolores que son evitables, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el objetivo principal de los cuidados paliativos? Prolongar la calidad de vida de los pacientes, ¿no es cierto?, hasta el término de sus días, y logrando finalmente, ¿qué cosa? Que tenga un buen morir, finalmente que tenga una muerte digna, ¿cierto? ¿Y en qué nos enfocamos cuando trabajamos en cuidados paliativos? La atención primordial, primero, es el control y manejo del dolor, y todos los síntomas que puedan ir apareciendo a medida que esta enfermedad va avanzando y va progresando. Y no solo los cuidados paliativos, ¿a qué se refiere con ser integrales e interdisciplinarios? En el fondo se refieren a que no solamente nos vamos a preocupar de nuestro paciente, de nuestro residente en este caso, ¿no es cierto?, como su parte física, la parte médica, también nos debemos preocupar, y también los cuidados paliativos se enfocan en lo psicológico, en lo social y en lo espiritual. A eso se refiere que la atención es integral. E interdisciplinario, por supuesto, porque como abarcamos y tenemos este enfoque biopsicosocial, vamos a necesitar personas profesionales de las distintas disciplinas en el fondo para lograr abarcar a este paciente, a este residente, a este adulto mayor en nuestro caso, ¿no es cierto?, como un ser integral. La siguiente, Susan, por favor. No solamente los cuidados paliativos abarcan al paciente, ¿ya? No solamente abarcan al paciente, abarcan también a su familia y a su entorno más cercano, que en este caso serían ustedes, ¿cierto? Ustedes, las personas que están todos los días al lado de nuestros residentes, ¿ya? De eso también se va a ocupar los cuidados paliativos. Y hay una premisa que es muy importante. Los cuidados paliativos afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal. No la aceleran ni la retrasan. La siguiente, Susan. Pero si hablamos de cuidados paliativos, también tenemos que hablar de enfermedad terminal, o enfermedad en etapa o en estado terminal. A veces, cuando uno está con un residente que está gravemente enfermo, uno se cuestiona, ¿no es cierto?, ¿cuándo empezar a aplicar estos cuidados paliativos? ¿O será que todavía puede recibir tratamiento curativo? Por lo tanto, siempre existe esa duda, ese dilema quizás. Por eso yo les puse aquí una definición de enfermedad terminal o estado terminal que siempre tiene ciertas características que son importantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, la presencia de una enfermedad avanzada que sea progresiva en el tiempo y a la vez incurable, es decir, que no tenga tratamiento curativo, ¿ya?
Además, se podría considerar un estado terminal a las faltas de posibilidades razonables a la respuesta a un tratamiento. ¿Qué quiere decir? Hay algunas veces que algunas personas tienen efectivamente un diagnóstico, tienen la posibilidad de un tratamiento, sin embargo, este tratamiento lo más probable es que sea fútil, es decir, que los resultados a este tratamiento no sean efectivos o no le cause finalmente una mejoría. ¿Qué más caracteriza esta etapa? Es la presencia de numerosos problemas de salud o síntomas intensos que van a ser multifactoriales por muchas causas y a la vez van a ser síntomas que van a ir cambiando a través del tiempo. Van a ir apareciendo, van a ir desapareciendo, se va a agregar un síntoma nuevo cada día, el otro va a desaparecer y finalmente una persona que tenga un pronóstico de vida inferior a los 6 meses. Esas son más o menos las características importantes que cumple una persona a la cual debemos o podemos clasificar, entre comillas, como una persona con una enfermedad terminal o en un estado de enfermedad avanzada. Este estado terminal, esta enfermedad avanzada, inevitablemente va a producir un gran impacto emocional, no solo en la persona que lo padece, sino que también en su familia y también en el equipo de salud. Uno inevitablemente cuando trabaja con personas, se generan lazos, ¿cierto? Se generan lazos, se generan afectos. Por lo tanto, también es un impacto para el equipo de salud que se va a ver enfrentado, ¿no es cierto?, a esta nueva condición de nuestro residente, donde también existe mucho desconocimiento en términos de manejo, existen muchos mitos en relación a la enfermedad terminal y a la muerte incluso también. ¿Ya? ¿Por qué? El hecho de que nosotros sepamos que una persona está en fase terminal, que una persona está con una enfermedad avanzada, o que un familiar o que una persona querida está en una fase avanzada, inevitablemente nos hace explícita la muerte, ¿verdad? La siguiente, Susan, nos encara a la muerte. Si bien a lo mejor tenemos la muerte que nos acompaña todos los días, ¿verdad? Sin embargo, la anterior parece que era Susana, ¿no? Sin embargo, es inevitable. Cuando uno recibe un diagnóstico de un residente, ¿no es cierto?, o de un familiar, de un ser querido, que tiene una enfermedad que no tiene cura, que no tiene tratamiento, inevitablemente uno se encara y se enfrenta a la muerte. ¿Y qué es lo complejo de eso, creo yo? Finalmente el concepto que tenemos de la muerte y del concepto que tenemos del camino que se recorre hasta la muerte. Porque siempre es asociado este camino, ¿no es cierto?, como un camino tortuoso, un camino doloroso. Uno se imagina inmediatamente, lo asocia a una etapa que va a estar cargada por el sufrimiento, por la agonía, ¿verdad? Y en general, nuestra cultura occidental trata de evitar de hablar de la muerte. No sé si les ha pasado, de repente uno está conversando y sale el tema de la muerte y uno dice, no, mejor cambiemos el tema porque hablemos de algo más alegre, ¿verdad? Como que son cosas que uno inconscientemente trata de evitar. Es casi como un tema tabú, es un tema que a nosotros no nos gusta conversar y nos provoca emociones. Y por eso es que evitamos en el fondo conversar acerca de la muerte, porque generalmente son emociones negativas, no son emociones positivas, como que nos produce un poquito de angustia, ¿verdad? Nos produce un poco de temor a lo incierto, a cómo va a ser. ¿Cuántos de ustedes quizás no han pensado, verdad? O no hemos dicho alguna vez, pucha, a mí me encantaría irme en el sueño, ¿cierto? ¿Y por qué creen ustedes que uno desea tanto irse en el sueño? Como para evitar este trance, ¿verdad? Para evitar esta última etapa que uno inevitablemente tiene que vivirla, ¿cierto? Pero uno está muy cargado con el concepto de que esta etapa es una etapa dolorosa. Y eso es lo que queremos evitar, y eso es lo que los cuidados paliativos intentan erradicar.
erradicar ese concepto de que la última etapa de la vida necesariamente es algo doloroso, sufriente. La siguiente. ¿Y cómo vamos a mejorar la vida con los cuidados paliativos? La siguiente. Perdón, Susan, parece que nos saltamos algunas. A ver, un poquito antes. Ah, no, disculpa. ¿Y cómo vamos a mejorar, no es cierto, los cuidados paliativos? ¿Cómo mejoran la calidad de vida? Acuérdense que la premisa de los cuidados paliativos es mejorar la calidad de vida de esta persona, de este adulto mayor en nuestro caso, ¿no es cierto?, que está viviendo, ya sea en una etapa muy avanzada o recién diagnosticada una enfermedad que no tiene tratamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Controlando principalmente el dolor y los síntomas, ¿cierto? Y hay instrumentos básicos, en el fondo, que nos van a permitir esto. Y en relación al control de síntomas, hay algo que es súper importante. Saber reconocer los síntomas, evaluarlos y tratarlos va a ser primordial y va a ser el eje fundamental que nos va a permitir mejorar esta etapa, mejorar la calidad de vida. Si bien algunos síntomas vamos a poder mitigarlos, vamos a poder paliarlos, ¿no es cierto? Como por ejemplo el dolor, las náuseas. Sin embargo, van a haber otros síntomas que no vamos a poder eliminarlos. Y ahí es donde está la invitación de los cuidados paliativos a proporcionar y promocionar una adaptación de nuestro residente a esta nueva condición. ¿Por qué? Porque nuestros residentes van a ir perdiendo funcionalidad. Como algunas personas dicen, ¿no es cierto?, como que se van a ir apagando como una velita. Entonces ellos efectivamente van a ir perdiendo roles, ¿no es cierto? Va a ser un residente que va a estar cada vez más débil, va a ser, a lo mejor va a presentar anorexia, falta de apetito. ¿Y cómo lo podemos adaptar a esta situación? Por ejemplo, no sé, la señora Ana, que antes era la que participaba poniendo la mesa en el hogar, ¿cierto? A lo mejor ahora no va a poder poner la mesa, pero le podemos pedir que a lo mejor nos doble la servilleta, ¿cierto? A eso me refiero con la adaptación. Tenemos que intentar mostrarle a nuestro residente que si bien su condición efectivamente va a ir disminuyendo sus capacidades, sin embargo, no por eso lo vamos a dejar de lado y vamos a dejar en el fondo y lo vamos a tener como en un rinconcito, cuidadito. No, porque vamos a tener que potenciar su autonomía, hacer que se acostumbre a esta nueva condición. Otro instrumento básico para mejorar la calidad de vida es el apoyo emocional y comunicación con el residente. Y no solo con el residente, ojo, con la familia y el equipo también. ¿Qué es importante acá dentro del apoyo emocional y la comunicación? Lo más importante es tener una relación franca, cercana, honesta. Ahí les puse importancia de la verdad. ¿Cuántas veces en el ámbito personal, ¿no es cierto?, o en lo laboral, no nos ha pasado que, por ejemplo, se acerca alguien y nos dice: señorita, por favor, no le diga a mi mamá lo que tiene, ¿cierto? Es frecuente uno como familiar yo creo tener que ya lo miedo, desconfiguré. tener miedo. Paulina, estás muteada. Ya, ¿hasta dónde se escuchó? Ahí sí. Ya, entonces, como les decía, el apoyo emocional es súper importante, y la relación franca y honesta, ¿no es cierto? Y la importancia de la verdad. ¿Por qué les puse yo la importancia de la verdad? ¿Cuántas veces, ¿no es cierto?, uno escuchó decir: señorita, por favor, no le diga a mi mamá lo que tiene? El tema de la verdad en cuidados paliativos es un tema que incluso se estudia en los congresos. Cómo el comunicar,
qué difícil comunicar, ¿cierto? Poder decir que sí está enfermo, o que a lo mejor su enfermedad no tiene cura. Sin embargo, que lo vamos a ver más adelante, es muy importante, por eso es tan importante la comunicación. La comunicación nos va a llevar a acercarnos a un buen manejo finalmente. Y el trabajo en equipo multidisciplinario, como les dije, también es básico para mejorar la calidad de vida. Yo sé que hay algunos hogares, ¿no es cierto?, que se les hace más dificultoso poder tener un equipo disciplinario, multidisciplinario. Sin embargo, siempre están las opciones de acudir, ¿no es cierto?, ya sea a un psicólogo del CESFAM o a un kinesiólogo del CESFAM en caso de que la residencia no tenga kinesiólogo. Pero acá lo importante es tratar de hacer un trabajo en equipo, con todos los profesionales y abarcando todas las aristas que se requieran. La siguiente. Hay algo que es muy importante además, es el ambiente. ¿Cuál es el ambiente que nosotros les vamos a ofrecer a nuestro residente? Este residente que va a estar emocionalmente cansado, psicológicamente quizás afectado, viendo, ¿no es cierto?, cómo cada vez va perdiendo funciones. La atmósfera que se le otorgue a él va a ser muy importante. Tiene que ser un ambiente inevitablemente de respeto hacia su tranquilidad, de confort, manteniéndolo cómodo, calentito, tranquilo, ¿no es cierto? Tranquilo en su habitación. De repente uno comete el error y llena el dormitorio, ¿cierto?, del residente. Y a lo mejor nos ponemos a conversar de otras cosas y el residente a lo mejor necesita tranquilidad. Lo mismo cuando se recibe la familia de este residente. Hay que tratar de ser bien cauteloso. Saber siempre, lo primordial acá es saber si nuestro residente necesita o no, o quiere o no, recibir tanta gente también, ¿no es cierto? A lo mejor él prefiere un ambiente más tranquilo, quizás no ser visitado todos los días, o quizás sí, pero acá lo importante es en el fondo nosotros saber qué es lo que necesita nuestro residente. Y para eso está la comunicación. Otro pilar importantísimo en los cuidados paliativos es una actitud activa, ¿ya? ¿Por qué les pongo una actitud activa y se las recalco en negrito? En el fondo una actitud que nos lleve a superar esta famosa frase que me imagino que todos hemos escuchado alguna vez, que es: no hay nada más que hacer, ¿cierto? Qué potente, qué duro, ¿cierto?, quizás recibir, ya sea de un familiar, de un cercano, o acompañar a nuestro residente, ¿no es cierto?, al médico, y que el médico nos diga: no hay nada más que hacer. ¿Han escuchado ustedes el término paciente LED, que significa limitación del esfuerzo terapéutico? Yo personalmente no puedo estar más en desacuerdo con esa sigla, con esa terminología. ¿Creen realmente que al final de la vida, cuando tenemos una persona que está viviendo su última etapa, que tiene una enfermedad avanzada, realmente tenemos que limitar nuestro esfuerzo? ¿Cierto? ¿Creen ustedes realmente que no hay nada más que hacer? Yo creo que está todo por hacer. En este minuto, en ese minuto más que nunca, hay todo por hacer. La siguiente. ¿Y por qué creen ustedes que se da este concepto del no hay nada más que hacer? Porque la medicina considera un éxito lo curativo, ¿cierto? Médico que no cura no es buen médico, no es un médico exitoso, ¿no es cierto? La medicina busca lo curativo. ¿Cuántas veces nos vemos titulares como ese que, por ejemplo, hospital realizó exitoso trasplante, se encuentra la cura para tal enfermedad, se encuentra el medicamento para mejorar o extender la juventud?
la siguiente. Sin embargo, no considera un éxito lo paliativo. ¿Por qué? Porque consideran la muerte como un fracaso. Y yo me pregunto, ¿será un fracaso la muerte pensando en una persona que está tremendamente enferma, con una enfermedad avanzada? ¿Será la muerte un fracaso? Personalmente, creo que en ese caso la muerte es un regalo. Y como no encontré titulares de diarios, porque busqué harto, y no encontré titulares que dijeran equipo de cuidados paliativos logra exitosamente el control del dolor en todos sus residentes o en todos sus pacientes y da un buen morir, yo inventé nuestro propio titular. Y si les gusta, me encantaría que lo acuñaran. Y que por favor no se les olvide nunca. Dice así: no hay nada más exitoso que acompañar a un ser humano en sus últimos días de vida y ayudarlo a bien morir en su propio hogar. Eso, para mí, es éxito rotundo. La próxima. ¿No creen ustedes? Qué afortunados somos, ¿se han puesto a pensar de eso? Qué afortunados somos del trabajo que tenemos, del hecho de poder acompañar a una persona en sus últimos días de vida o en sus últimos meses de vida, de ser quizás la última persona a la cual le tomen la mano, la última persona que le haga un cariño, que le seque la frente, que le dé un sorbo de agua. Como dicen por ahí, escuché, somos la antesala al cielo para los que creen en la vida eterna. ¿Y creen ustedes que hay algo más exitoso que eso? Yo personalmente creo que nada. Siento que somos tremendamente afortunados de estar donde estamos y creo que no es casualidad. Y bueno, volviendo un poquito a lo más concreto de los cuidados paliativos, está el control de síntomas, ¿cierto? Que es nuestro pilar fundamental para poder tener a este residente, este adulto mayor, con una buena calidad de vida. Y el control de síntomas tiene 4 etapas fundamentales. Primero, valoración, el diagnóstico, el tratamiento y la evaluación de la efectividad del tratamiento. La siguiente, por favor. ¿Y cuáles son los principios básicos del control de síntomas? Primero, valorar antes de tratar. Conocer la causa, el por qué. ¿Por qué le duele? ¿Cierto? Por ejemplo, ¿por qué tiene náuseas? ¿Por qué está agitado? ¿Tendrá náuseas porque le cayó algo mal? ¿Tendrá náuseas porque tiene un cáncer gástrico? ¿Tendrá náuseas porque está con constipación? Conocer la intensidad. ¿Cuánto le duele? ¿Será lo mismo tener un residente que tenga un EVA o un dolor leve a un residente que tenga un dolor severo? ¿Lo iremos a abordar de la misma manera? ¿No es cierto? Por lo tanto, conocer la intensidad es muy importante. La intensidad del síntoma. Otro aspecto importante es conocer el impacto físico y emocional que tiene el síntoma en nuestro residente. Hay síntomas que le van a afectar menos y otros que le van a afectar emocionalmente mucho más. Pensemos en Don Juan. Don Juan, ¿no es cierto?, que goloso es el goloso del hogar. Yo creo que todos tienen a un Don Juan en sus hogares, ¿cierto? Que vive picoteando, que vive comiendo y que es goloso y tiene sus galletitas guardadas, escondidas, y cada vez que uno lo mira está comiendo. Sin embargo, a Don Juan le acaban de diagnosticar un cáncer gástrico en etapa 3. Él que disfrutaba comiendo y que para él la comida era su mayor goce y su mayor placer.
¿Cómo creen ustedes que lo va a afectar en la parte emocional? Si finalmente, por ejemplo, ese cáncer gástrico al momento de comer, producto de su tumor, ¿no es cierto?, él va a tener una sensación de que, por ejemplo, la comida no le pasa, como dicen ellos. Señorita, me queda acá, tengo hambre, siento ganas de comer, pero como y la comida me queda acá. A lo mejor para don Juan no va a ser tan terrible el dolor, emocionalmente hablando, sino que lo que más le va a afectar a él es no poder disfrutar de la comida. Por eso es muy importante ver lo emocional. Otra cosa súper importante es conocer los factores que provocan o aumentan los síntomas. ¿Sé yo si, por ejemplo, a don Juan le es más cómodo estar acostado o sentado? ¿Sé yo si a lo mejor la solución a este atascamiento, ¿no es cierto?, que él dice, me queda la comida atascada, es a lo mejor porque le estamos dando comida muy entera, y a lo mejor él necesita papilla, ¿cierto? Y a lo mejor cambiando por papilla podemos facilitarle la alimentación, y donde come entero, a él le aumenta esta molestia. Conocer los factores que aumentan y que agudizan los síntomas. Muy importante. Explicarle al residente en palabras sencillas las causas de sus síntomas. La señora Ana viene y se acerca y nos dice, señorita, estoy tan contenta porque ya hace 2 semanas desde que el doctor me dio esas gotitas que no siento nada de dolor. Pero pucha, ¿sabe, señorita? Si no es una, es la otra. Ahora se me quitó el dolor, pero no puedo dar del cuerpo, como dicen ellos. Está estítica, tiene constipación. ¿Qué le puedo responder yo a la señora Ana? Señora Ana, lo que pasa es que efectivamente usted está sin dolor, porque las gotitas que le dejó el médico la tienen sin dolor. El único problema de esas gotitas, señora Ana, es que producen estitiquez, porque efectivamente los analgésicos derivados de los opioides, ¿no es cierto?, producen estitiquez. Entonces, yo le voy a decir, señora Ana, pero no se preocupe. Vamos a hablar con el doctor y vamos a pedirle que nos agregue, por ejemplo, lactulosa, ¿verdad?, para evitar la constipación. ¿Cuánto me demoré? 10 segundos, ¿cierto? Qué sencillo es explicarle a la señora Ana que está tan contenta porque no tiene dolor, sin embargo ahora no puede hacer caquita. Explicarle por qué es, ¿verdad? Y ahí el adulto mayor va a recibir esta información, la va a procesar y va a entender por qué le está pasando esto. Y también va a tener la esperanza, ¿no es cierto?, de que nosotros le vamos a solucionar su problema. Entonces, además de entender el tratamiento, ¿por qué se está tomando esas gotitas? ¿Cierto? Y ahí él va a entender qué le está pasando. ¿Se han dado cuenta? No hay nada más angustioso en la vida que no saber lo que a uno le pasa, como la incertidumbre. Pucha, ¿por qué me duele tanto la cabeza? Pero si luego yo sé y me entero y me hago un examen y sé que no tengo nada, automáticamente me baja la ansiedad, independiente de que el dolor siga. Pero es porque yo estoy entendiendo lo que me pasa. La siguiente. Aquí les puse, en relación al diagnóstico, les puse en el fondo cuáles son los síntomas más frecuentes con los cuales nos podemos encontrar en una etapa de enfermedad avanzada. Principalmente y casi siempre presente es el dolor. Las náuseas, los vómitos, la constipación, estreñimiento, anorexia como falta de apetito, ¿cierto? La agitación psicomotora, los delirios, las alucinaciones, ya sea verbales o visuales, somnolencia, debilidad y disnea. Siguiente. Y en relación al tratamiento, ¿cuál es la idea? La estrategia siempre va a ser mixta. ¿Y por qué les pongo siempre en mayúscula?
porque los síntomas, el correcto control de síntomas, va a ser una estrategia mixta, farmacológica, con medidas farmacológicas y con medidas no farmacológicas. Y entre ambas se potencian. Por ejemplo, ejemplo de una medida no farmacológica, musicoterapia, risoterapia, hacerle actividades al residente, medicina alternativa, ¿no es cierto? Entre ambas se van a potenciar. Si tengo solo una, como que me queda la mesa media coja, ¿cierto? Sin embargo, si tengo ambas, vamos a hacer un tratamiento lo más corto posible. Y en relación a la evaluación de nuestros síntomas, ¿no es cierto? ¿Cómo yo voy a monitorizar? ¿Cómo yo voy a ver cómo van nuestros síntomas? Existen diversos instrumentos de evaluación y de medición, como por ejemplo las escalas de valoración del dolor, ¿verdad? Es tan importante, ¿por qué les digo que es tan importante la monitorización de los síntomas? Porque esto nos va a permitir saber y darnos cuenta si nuestro tratamiento está siendo efectivo o no. Les voy a poner un ejemplo. Uno documenta y dice, uy, don Juan está con dolor. No, pero si ya está con tratamiento analgésico. ¿Nos quedamos tranquilos? No, ¿cierto? ¿Qué es importante en este tratamiento analgésico de don Juan? Por ejemplo, en relación al dolor. Yo voy a ir y antes de darle los 2 paracetamol, porque don Juan tiene indicación médica de 2 comprimidos cada 8 horas. ¿Me voy a quedar tranquila solamente con administrarle los comprimidos de paracetamol? ¿Qué les sugiero siempre? Preguntarle a don Juan. Don Juan, de 0 a 10, pensando en que 0 es nada de dolor, y 10 es el peor dolor que ha sentido en su vida, don Juan, ¿qué nota le pondría a su dolor? Y don Juan nos dice un 8. Perfecto. Lo registramos y le damos nuestros 2 comprimidos. Paulina, sin audio. Alguien me mutea, parece. ¿Y qué hago yo después? ¿No es cierto? ¿Qué hago yo después de darle esos 2 paracetamol? Una hora después quizás voy a acercarme y le voy a volver a preguntar. Antes tenía un dolor 8, ¿cierto? Y le digo, don Juan, ya que se tomó los 2 paracetamol, ¿a cuánto le bajó el dolor? Póngale nota de nuevo. Y de un 8 le bajó un 6. ¿Me quedaré tranquila con esos 2 paracetamol? ¿Cierto? Ahora, si de un 8 le bajó un 0, maravilloso. Eso quiere decir que mi tratamiento o el tratamiento indicado está siendo efectivo. Qué importante, ¿cierto? Monitorizar los síntomas. Lo otro muy importante en relación al dolor y que se los voy a aprovechar de decir al tiro. Don Juan tiene indicación cada 8, ¿cierto? Y yo voy a darle el medicamento de las 3 de la tarde porque se lo doy a las 7, a las 15 y a las 23. Y yo voy al de las 15 horas a darle sus paracetamol. Y me dice, uy, qué bueno señorita que llegó a darme el paracetamol porque sabe qué, que hace rato ya que empecé con dolor. ¿Qué me hace pensar eso a mí? ¿Le está alcanzando el efecto analgésico las 8 horas a don Juan? No, ¿cierto? Por lo tanto, yo voy a tener que observarlo y ver si eso fue hoy puntual o si esto se está repitiendo a lo largo de los días. Por lo tanto, a lo mejor voy a tener que hablar con el médico y decirle, doctor, ¿sabe qué? Don Juan está quedando corto, como uno dice, ¿cierto? Y a lo mejor en vez de cada 8 horas, voy a tener que dárselo, o el médico tendrá que indicárselo cada 6. ¿Se dan cuenta lo importante que es monitorizar los síntomas y no conformarse con decir, no, si ya está con un antiemético para los vómitos, no, si ya está con tratamiento para el dolor? Y otra cosa importante también es el sistema de registro, ¿ya? ¿De qué nos van a servir los registros? A veces nosotros seguramente se han encontrado con nosotras
yendo a visitar los hogares y nosotros lo primero que le decimos, ¿tiene registros de control de signos vitales? ¿Tiene registro de administración de medicamentos, cierto? ¿O tiene registro de eliminación? ¿Registro de deposiciones? ¿Por qué es tan importante? Porque siempre les insistimos con eso, en la importancia de los registros. Por ejemplo, si don Juan está con dolor abdominal, yo puedo pensar, ¿habrá presentado deposiciones, don Juan? ¿Cuánto tiempo llevará sin deposiciones, por ejemplo? Y que a lo mejor es esa la causa que me pueda estar explicando este dolor abdominal, y no necesariamente su diagnóstico base, que es un cáncer gástrico. Puede ser. Pero si yo no tengo registro de cuántas veces o cuándo fue el último día que presentó deposiciones, difícilmente voy a poder ir despejando, ¿no es cierto?, razones por las cuales don Juan está presentando esta molestia. ¿Se entiende? La siguiente. Ojo a los detalles. Por eso les puse atención a los detalles, evaluar el grado de control de síntomas, todo lo que les dije. Y que es importante minimizar también los efectos secundarios de las medidas terapéuticas que nosotros les aplicamos. El mismo ejemplo del tramadol de la señora Ana que les di, ¿no es cierto? Si bien el tramadol y todos los derivados de opioides, morfina, ¿no es cierto?, son excelentes analgésicos y alternativas para manejo del dolor, pero como todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Y yo tengo que estar muy atenta, ¿no es cierto?, a esos efectos secundarios que puede estar trayendo. A esos me refiero con minimizar los efectos secundarios de las medidas terapéuticas, ¿ya? Y en relación a la evaluación también, y atención a los detalles, actitudes y conductas del equipo, por parte del equipo, son tan importantes, tan importantes. ¿En qué sentido? Escucha activa, risa, actividades recreativas, contacto físico con nuestros residentes. Qué rico cuando uno está enfermo, ¿no es cierto?, y alguien le trae una sopita y le toma la mano, ¿no? A uno le duele la cabeza y alguien le hace un cariñito, o un masajito, o le toca el hombro. Esas cosas, esos pequeños detalles hacen la diferencia. Y no solo ayudan a disminuir la sensación de abandono que por lo general tienen nuestros residentes, sino que elevan el umbral del dolor. Y eso está científicamente comprobado. La siguiente. Y para hablar del dolor, como les dije antes, el acompañante inevitable del enfermo al final de la vida. ¿Y cómo se define este dolor? Es una sensación subjetiva, sensorial, de sensaciones, ¿no es cierto?, y o emocional desagradable asociada a un daño real o potencial. Se vive de manera diferente en todos los seres humanos. Ustedes no tienen el mismo umbral del dolor que yo, ni el del de al lado. Y todos lo vivimos de manera distinta porque todos tenemos experiencias frente al dolor muy diferentes. ¿Han escuchado hablar que las mujeres somos más resistentes al dolor que los hombres? Pues bien, por algo es, ¿no es cierto? Porque a lo mejor las mujeres tenemos experiencias relacionadas al dolor, como por ejemplo un parto, diferente a la de los hombres, ¿verdad? Ojalá que los hombres que estén aquí en la presentación no se enojen conmigo, pero es la vivencia que uno tiene en relación al dolor. Por lo tanto, todos lo vivimos de manera distinta. Inevitablemente es una experiencia angustiosa y que nos inquieta. Yo creo que no hay nadie en el mundo que le guste sentir dolor. Y solo quien lo sufre sabe lo que se siente. La siguiente. Frecuentemente el dolor está asociado a sufrimiento, ¿cierto?, a desesperanza. Y cuando el dolor más encima adquiere un carácter crónico, es decir, un dolor persistente a través del tiempo, y es progresivo, aumenta, altera el funcionamiento de todo, no solo del residente, de su familia, del equipo de salud, y afecta directamente la calidad de vida. La siguiente.
Y a grandes rasgos les voy a hacer una pincelada de las clasificaciones del dolor. Muy superficiales, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer una pincelada porque no todos los dolores, no es que exista un solo dolor. A mí me duele. Me duele, pero hay muchos tipos de dolor. ¿Y cuál es la importancia de poder lograr definir, determinar el dolor? Es porque según el dolor, el tipo de dolor, el tratamiento a elección. No todos los fármacos sirven para todos los tipos de dolores. Entonces tenemos, según su duración, va a ser agudo o crónico. El agudo está limitado en el tiempo, ¿cierto? Y tiene un escaso componente psicológico, es decir, no afecta mucho lo psicológico porque es un dolor que llega y un dolor que rápidamente se va. A cambio, el dolor crónico es ilimitado en su duración, ¿cierto? Se acompaña de un componente psicológico potente, importante. Y el dolor crónico, por ejemplo, es el dolor típico de un paciente con cáncer. La siguiente. Según su patogenia, su causa, puede ser neuropático. Este está producido directo en el sistema nervioso central. Y se describe, es el típico dolor que la persona nos va a describir como punzante, como que le quema. Nos va a decir, señorita, siento como una corriente. O el dolor de muelas, ese es un dolor neuropático. Un dolor post-herpes, ese es un dolor neuropático. Y es uno de los más difíciles de manejar. Un dolor nociceptivo, ¿no es cierto? Que es el más frecuente y se divide en somático y visceral, que lo voy a detallar más adelante. Y por último, el dolor psicógeno, que interviene la parte psicosocial que rodea a nuestro residente. La siguiente. Según su localización, dijimos somático, que es un dolor localizado, es un dolor punzante, que se irradia generalmente siguiendo trayectos nerviosos. Y el más común es el dolor óseo. El dolor óseo es un dolor somático, ¿ya? Tenemos el visceral también, que esto es un dolor que se localiza mal. ¿En qué sentido digo que se localiza mal? Como que uno no sabe definir dónde empieza ni dónde termina. Es como difuso, es como un dolor profundo, ¿no es cierto? Y que también puede irradiarse. Algunos pacientes, por ejemplo, con dolor visceral dicen, me empieza aquí, se me corre y se me hace como un cinturón de dolor, ¿ya? Por ejemplo, el dolor tipo cólico. Cuando a uno le duele la guatita, ¿no es cierto? Es el dolor tipo cólico, ese es un dolor visceral. Según el curso, puede ser un dolor continuo, es decir, persistente, a lo largo del día y que no desaparece. Y por otro lado tenemos el dolor irruptivo, que es un dolor como el látigo que uno le llama, que es un dolor que viene y va, que pum, así como de rápido aparece, desaparece. ¿Ya? Y según la intensidad tenemos el dolor leve, moderado y severo. No, señora Katy. Ahí sí, Pau. Gracias. Y acá yo se los puse bien grande y con un signo de exclamación. Cuando el enfermo dice que le duele, quiere decir que le duele. La siguiente. ¿Por qué les pongo esta frase cuando el enfermo dice que le duele? Quiere decir que le duele. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a alguien decir, no, es que la señora Ana vive quejándose. La señora Ana vive con dolor. O don Juan, no, es que don Juan es una queja con pata. ¿Cierto? Y minimizamos y subestimamos el dolor en nuestros residentes. Como el cuento del lobo, ¿cierto? Nunca tenemos que caer en eso. Por eso les puse, y nunca se olviden, cuando una persona dice que le duele, es porque le duele. Y vamos a valorar el dolor, y lo importante es lograr definir. Nosotros no vamos a diagnosticar qué tipo de dolor tiene nuestro residente, pero sí podemos ayudar al médico el día de mañana en llegar a este diagnóstico, a definir el tipo de dolor, ¿ya? Y vamos a tratar de identificar todas o la mayor parte de sus características.
Un buen diagnóstico de dolor nos va a llevar inevitablemente a un tratamiento correcto. Y eso nos va a llevar a un adecuado control del dolor y vamos a mejorar ostensiblemente la calidad de vida de nuestros residentes. La siguiente. Qué distinto va a ser, ¿cierto?, nosotros llegar donde el médico y en vez de decirle, hola doctor, sí que don Juan está con dolor. En cambio, si nosotros le decimos, doctor, ¿sabe qué? Don Juan está con un dolor que por lo general se inicia en la mañana, que cuando se alimenta se le agudiza. Y él lo describe como un dolor punzante, un dolor como que le quema. Y no solamente lo refiere aquí en la boca del estómago, sino que lo refiere que se le corre hacia atrás. Pero en las noches, cuando se toma la agüita de hierba, se le alivia. O cuando va al baño, se le alivia. Qué distinto, ¿cierto? Nosotros poder entregar esa cantidad de información al médico en vez de decirle tiene dolor. ¿Verdad? Y eso es lo que yo con esta presentación quiero que ustedes logren. Empezar a trabajar en eso, en agudizar, en mirar bajo el agua. Y algunas preguntas que les pueden ayudar a llegar a esto va a ser, ¿cómo es el dolor que siente? Punza, quema, es como corriente, es opresivo, es un hormigueo. ¿Cuánto le duele? Nos va a indicar la intensidad. De 0 a 10, don Juan, pensando en que 0 es nada de dolor y 10 es el peor dolor que ha tenido en su vida. Obviamente esto se lo vamos a preguntar a los residentes que estén cognitivamente capacitados para hacerlo. Sin embargo, los residentes con demencia moderada o severa o más comprometidos de conciencia por su estado de salud, también tenemos ciertas herramientas que podemos ocupar. ¿Con qué frecuencia siente el dolor, don Juan? ¿Es permanente? ¿Raramente le duele? ¿Es muy frecuente? ¿Viene, va? ¿Le duele en el día? ¿Le duele en la noche? ¿Le duele todo el rato? ¿Y dónde siente el dolor? ¿Lo siente solo acá? ¿O se le corre hacia el codo? Por ponerles un ejemplo. ¿O es un dolor generalizado? No sé, dice don Juan, me duele todo. Es un dolor generalizado, ¿cierto? ¿Se le quita el dolor cuando toma su medicamento? Qué importante, ¿cierto? Lo que les dije, el ejemplo del paracetamol. Oiga, don Juan, ¿y cuánto le dura el efecto? ¿Le alcanza a durar las 8 horas cuando yo le doy el remedio de las 3? ¿Le alcanza a llegar sin dolor a su otra dosis? La siguiente. Y para eso tenemos otra... Paulina, disculpa que te interrumpa, son 5 para las 4. Nos podemos extender un ratito más, pero para que lo tengas en consideración. Perfecto. Y para eso vamos a medir la escala de valoración del dolor, ¿no es cierto? Tenemos la escala EVA. Entonces, como ya les dije, de 0 a 10, 0 sin dolor, 10 es un dolor insoportable. Los valores inferiores a 4 nos van a indicar que tiene un dolor leve o moderado. De 4 a 6, un dolor moderado a severo, y sobre 6, un dolor severo o intenso. Les sugiero, pueden imprimir esta escala del dolor, ¿no es cierto?, plastificarla y la pueden tener para mostrar a sus residentes. La siguiente. Las caritas, famosas caritas de Von Baker, ¿ya? Esto también nos ayuda mucho con los residentes, con nuestros adultos mayores. Y le mostramos las caritas y le hacemos decir cómo se siente hoy, ¿ya? Y nos va a dar un acercamiento a cuánto dolor tiene. La siguiente. Y muy importante dentro de nuestro control de síntomas, el registro, ¿no es cierto? Que ya lo dijimos, el tipo de síntomas, la frecuencia, la intensidad, la característica, cómo fue el vómito, cómo fueron las deposiciones líquidas, blandas, oscuras, con sangre, sin sangre. Nos va a dar luces para poder llegar a un tratamiento adecuado. ¿Qué le alivia el síntoma? La siguiente. En relación a los aspectos psicológicos y sociales y espirituales, muy importante el acompañamiento, el acompañar a nuestros residentes, reforzar su autonomía, ¿no es cierto?, que pueda seguir haciendo sus actividades, apoyarlo en la toma de decisiones también, o reorganizar su vida. ¿Cuántos residentes nuestros no tendrán cositas pendientes, ¿no es cierto?, cosas legales, o conversar con un familiar que a lo mejor no ven hace 15 años? Podemos facilitarle eso. Proporcionarle compañía, estar a su lado, cuidado, comprenderlo. Va a ser un paciente que va a estar, un residente que va a estar muy angustiado.
a lo mejor hasta de mal genio, pero ahí está la comprensión. Instancias para que exprese sus miedos, qué importante que nos diga, tengo miedo. ¿De qué tiene miedo, don Juan? Tengo miedo a morir. No le tengamos miedo a esas conversaciones. El paciente, el residente, siempre sabe lo que tiene. Tratemos de no ocultarle. Siempre hay que saber cuánto es lo que sabe, es muy importante, y también saber qué es lo que quiere saber. Y ahí uno trabajarlo un poquito. Brindarle la atención a la familia es súper importante. O una persona significativa del residente. Ellos van a necesitar información, ¿no es cierto? Y ojalá sea lo más transparente, completa, amigable posible. Y también entregar herramientas para la agilización de trámites, como por ejemplo, qué hacer en caso de fallecimiento. La siguiente. Trabajar el entorno con nuestra persona mayor, con su persona significativa, va a ser nuestro núcleo de atención, nunca lo olviden, no solo nuestro residente, sino que también la familia. La familia puede ser un tremendo aliado para nosotros en la toma de decisiones. Cuando el residente no está en condiciones de salud de tomar sus propias decisiones, tenemos que aliarnos con la familia. A veces que el equipo de salud tienen otras opiniones u otra mirada en relación a cómo lo vamos a tratar, y la familia a lo mejor tiene otra. Hay que tratar de llegar a un acuerdo. A veces hay discrepancia, y por lo tanto la comunicación honesta, transparente, es muy importante para que estas dos partes, que son tan importantes, logren llegar a el mejor resultado posible. La familia va a requerir ayuda, va a requerir educación, educarlo en relación a lo que va a pasar. ¿Qué nos espera? ¿No es cierto? ¿Cómo vamos a afrontar esto? Contarles cómo vamos a afrontar nosotros como equipo, cuáles son las medidas que estamos tomando especialmente hoy con su familiar, qué estamos haciendo por él, ¿cierto? Y no realizar juicios de valor a la familia, tampoco a nuestros residentes. ¿A qué me refiero con juicios de valor? Hemos escuchado a veces, ¿cierto? Claro, hace 3 años que no lo viene a ver y ahora que está enfermo, que está en las últimas, lo viene a ver, ¿cierto? No realicemos juicios de valor. Si el adulto mayor se siente grato con esa visita, a lo mejor de un hijo que efectivamente fue muy ingrato, nosotros desconocemos las razones que hay detrás, las historias de vida. Facilitémosles igual a ese hijo a que vea a su padre. Y que el padre, si quiere, nuestro residente, vea a su hijo. La siguiente. Lo mismo, información, comunicación entre el equipo y la residencia, la familia, la persona mayor. Es fundamental en el acompañamiento. Qué importante es el lenguaje no verbal, ¿cierto? Sentarse frente a frente a nuestro residente. Si él está acostadito en su cama, pongamos una silla al lado de él para que haga a la misma altura. Y no, ¿no es cierto?, nosotros mirarlo desde arriba, porque eso inevitablemente nos eleva y nos hace superiores. Estar ahí, que nuestros ojos queden frente a frente con él. Darle confianza, seguridad, decirle que lo que está pasando es normal y que nosotros estamos ahí para ayudarlo y para acompañarlo. La persona mayor tiene derecho a solicitar y recibir toda la información que requiera, sin ocultar la verdad. Eso es un derecho de los pacientes. Y lo más importante, siempre traten de designar a una persona que sea como el interlocutor, ¿no es cierto?, desde el equipo de salud, ya sea o con el residente o con la familia. Siempre el residente tiene más apego o más feeling, ¿no es cierto?, con un miembro del equipo. A lo mejor, ojalá sea ese. La siguiente. Promocionar, como ya dije, la autonomía y la independencia. Va a ser muy importante. El principio básico es que el tratamiento y las medidas terapéuticas que tengamos con este residente, ojalá se elaboren junto con él. ¿Qué es lo que quiere don Juan? ¿Cierto? Y por eso hay un artículo 16 de la ley 20.584 que dice: y en aquellas acciones relacionadas directamente a la salud, la persona mayor que fuera informada de su estado de salud
es terminal, tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier tratamiento que tenga como efecto prolongar la vida. Por lo tanto, saber, conocer qué es lo que quiere nuestro residente, es uno de sus derechos, y no ocultarle nunca la verdad. La siguiente. Y para terminar, les puse una frase que siento que resume un poco, siento que me queda tanto por contarles y tanto de qué hablar, que es un tema importantísimo, pero esta frase siento que resume un poco lo que hemos conversado. Conviene vivir pensando que se ha de morir. La muerte siempre es buena. Parece mal a veces, porque es malo a veces el cómo uno muere. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina, por esta tremenda presentación. Claramente nos falta tiempo. Aquí hay mucho más que se puede agregar, ¿cierto? Indagar. Pero no desesperemos, estamos haciendo un acercamiento, ¿cierto?, a lo que son los protocolos de atención, ya dentro de los protocolos de atención que tiene SENAMA, que están publicados en su página web y que ustedes deben conocer en sus LEAM, está el protocolo ya de cuidados paliativos, y todos los que hemos visto, todas las jornadas que hemos tenido con los LEAM, son protocolos, ha sido la bajada de los protocolos, ¿ya? Paulina, te agradezco tremendamente y vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Aquí en el chat me parece que tenemos algo. Gracias, estuvo buenísima, buena la presentación, me encantó la presentación, buenísimo, me encantó. ¿Qué estrategia para, pero no me alcanza, Christopher? No sé si estará Christopher por ahí, que a lo mejor nos puede hacer la pregunta. Encantó la presentación, definitivamente. Christopher por ahí que dice la estrategia para, pero no hay más desarrollo de la pregunta, si es que era una pregunta, o si alguien más quisiera preguntar algo, o está muy, muy claro. Dice Magali, me hace sentido y me emociona el tema porque todos hemos vivido una situación así, sobre todo cuando es el familiar quien decide que ya no más. Podemos hacer todo lo que se indica, pero lo más importante es el apoyo de la familia. Así es. Sí, claro, es importante aquí la opinión de la familia. Sin embargo, como dijo Paulina al principio, yo creo que, y comparto completamente esta frase del no hay nada más que hacer, hay todo por hacer. Hay todo por hacer, tenemos que hacer, y más poner nuestros esfuerzos. Así es. Y los invito, bueno, para cerrar, los invito a todos a que lean de cuidados paliativos, si es un tema que les interesa, es tremendamente maravilloso, es un tema que todavía está muy en pañales en nuestro país, lamentablemente, pero hay mucha bibliografía, uno googlea, Gómez Sancho es un paliativista español que es el precursor de los cuidados paliativos, es una eminencia a nivel mundial, los invito a buscar Gómez Sancho, y él abarca todo en términos sociales, psicológicos, físicos, en palabras muy sencillas, y realmente es maravilloso leerlo. Al que le interese, búsquenlo. Gómez Sancho, como Sancho Panza, Gómez Sancho. Se los escribí en el chat, ahí Ya. está. Queda grabada la capacitación. Bueno, siguen habiendo muchas felicitaciones, les encantó, muy buen tema. Aquí hay una pregunta, Christopher dice, ¿cómo podríamos intervenir de mejor manera el dolor psicosomático en los adultos mayores? ¿Medidas no farmacológicas? A ver, en el fondo, bueno, no sé, desconozco si ellos tienen, por ejemplo, un psicólogo en su hogar, ¿no es cierto? Pero como les dije, el tratamiento siempre tiene que ser mixto. Intentar, por ejemplo, saber qué es lo que le gusta a ese residente puntual que está viviendo este dolor psicosomático, ¿no es cierto? Y a lo mejor incorporarle actividades o tratamientos o alternativos, digamos, para poder aliviar este dolor en el fondo. Y también muy importante, a lo mejor
el Christopher pregunta por medidas no farmacológicas, pero lo importante es saber, primero, antes de pensar en una no farmacológica, el fármaco al que le estamos dando es para el dolor psicosomático, ¿no es cierto? Y la parte psicológica, ¿no es cierto? Obviamente intentar tratarlo con un profesional de la psicología, y si no tenemos, incorporarlo en actividades, en cosas que a él le guste, cosas que a él lo saque. Y la verdad es que más herramientas que eso no hay, pero sí combinados van a ser tremendamente efectivos. No sé si respondí la pregunta, si era eso lo que él consultaba. Si está por ahí, Christopher, a lo mejor nos puede ayudar. Es un tema muy importante, lo sufrimos hasta con nuestra familia. La felicito, muchas gracias. Sí, responde la pregunta, dice Christopher. Bueno. Excelente presentación, gracias Paulina. Bien, al parecer no hay más preguntas, hay muchas felicitaciones, creo que definitivamente fue una tremenda presentación, Paulina, te vuelvo a agradecer el tiempo, la disposición de oro, como siempre, nuestros relatores. Y bueno, importante también reforzar, ¿cierto?, el poder conocer a nuestros residentes, el saber qué les gusta, para que cuando llegue una etapa en donde a lo mejor ya no nos puedan decir qué es lo que a ellos les gusta o qué es lo que necesitan, nosotros saberlo de antemano. ¿Ya? Desde poner la música a lo mejor en el espacio, o si él preferiría simplemente el silencio, ¿ya? Y lo otro también, no olvidar cuando es necesario a veces articular nuestra red para poder generar, ¿cierto? A lo mejor recursos, si no lo tenemos, articular nuestra red con las mismas familias, con la APS, ir reforzando poquito a poquito. Sabemos que no es fácil, pero también ahí hay insumos súper importantes que podemos tener para dar, ¿cierto?, una buena atención y una atención de calidad a nuestros residentes. Siguen llegando muchas felicitaciones, Paulina, de verdad muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes también por estar aquí, por tomarse este tiempo. Faltó tiempo, es un tema que puede dar para mucho más, pero vamos a ver por ahí si podemos armar alguna otra cosita, ¿ya? Muchas gracias a todos, que tengan una muy, muy buena tarde. Gracias, chao. Chao, Paulina, gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Muy buena. Chao, chao. Chao, chao, Paulina, gracias, se pasó. Chao. Chao, chao. Chao, gracias. De Lilian de Loncoche. Chao, gracias. A ustedes.